Bien, vamos a ver hoy, que corresponde, creo que a la unidad 7, el tema de integrales paramétricas. Vamos a poner el título, integrales. ¿Esto es la unidad 7, profe? Sí. Ya la habilité hoy, o sea que pueden tener el apunte desde el aula virtual. Bueno, en el caso de las integrales paramétricas se denominan así, porque nosotros lo que vamos a realizar es la integral de una función de dos variables, pero voy a integrar respecto de una. Es algo parecido a lo que hacíamos con las integrales, a las derivadas parciales. Es decir, cuando yo derivaba una función de dos o más variables, la derivaba respecto de una y lo demás quedaba como constante. Bueno, acá pasa algo exactamente lo mismo, es decir, pero en este caso vamos a integrar. Entonces, una de las integrales paramétricas que vamos a ver es la integral desde a hasta b de la función f de xy diferencial de x. Si usted observa, la función que yo voy a integrar es una función que depende de dos variables, es decir, depende de x, depende de y, es decir, que es una superficie. Pero el diferencial de x me está indicando respecto de qué variable voy a integrar. Y estos extremos que figuran en la integral definida, el a y el valor de b, son justamente extremos de x. Quiere decir que teniendo en cuenta eso, a mí me va a quedar una función primitiva, que la vamos a llamar phi de xy entre a y b. Pero como estos son extremos de x, porque yo integré esto respecto de x, a mí solamente me va a quedar como solución una función que dependa exclusivamente de y. Quiere decir que el estudiante, cuando integra una o resuelve una integral paramétrica que de una función que depende de dos variables y la integra respecto de una, el resultado final le va a quedar una función que depende de una sola variable y depende de la variable que no hemos integrado. Es decir, en este caso, el diferencial de x me indica a mí respecto de qué variable tengo que integrar, y si ustedes pueden apreciar, el resultado me queda a mí una función que depende exclusivamente de y. Si vamos a un gráfico que me muestre la situación planteada, esto me quedaría de la siguiente manera. Es decir, vamos a dibujar otra vez el famoso triedro que siempre hacemos porque estamos trabajando para funciones de dos variables. Entonces, tenemos los tres ejes. Este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Z. Evidentemente, yo lo que estoy integrando es una superficie y la vamos a dibujar a la superficie de esta manera. Es decir, esto que Massa dibujó ahí, esa superficie, si ustedes quieren la podemos dibujar con mayor intensidad. Vamos a hacer el gráfico de nuevo. Por ahí lo más difícil que tiene este tema es el tema de los gráficos, porque el estudiante no está acostumbrado a dibujar en R3. Entonces, por ahí le resulta, ahí tenemos una función z, esta es mi función z, que obviamente depende de x y de y. Bueno, en este caso particular, si bien yo tengo en la base, tengo una región rectangular, es decir, que el estudiante tiene, en este caso tendría, por ejemplo, vamos a hacer una paralela así, otra paralela acá, una paralela acá y otra paralela acá. Esto sería el valor de A y esto sería el valor de B. Acá tendríamos un valor de C y un valor de D. Pero en este caso particular, como el estudiante está resolviendo una integral paramétrica que depende exclusivamente de x y juega el papel de una constante, quiere decir que podríamos acá tener una constante, hacemos la proyección acá, acá tenemos el valor de mi valor y sub 0 que juega el papel de una constante, levantamos esta paralela así, acá hacemos lo propio también, y el estudiante lo que tiene acá es justamente esto que Massa pinta acá, es la integral paramétrica respecto de x. Y si ustedes observan,
a medida que varía I, esto varía. Por eso queda en función de I. Quiere decir que esto que está pintado de colorado no es nada más ni nada menos que phi de I. A medida que yo varío I, ese área varía. Es decir que tenemos otra vez lo que calculábamos antes en la integral definida, un área bajo, en este caso, el arco de superficie. ¿Está claro? Es decir que el estudiante, cuando integra una función de dos variables respecto de una, el resultado le queda en función de la variable que no integró. El estudiante se estará preguntando, y bueno, ¿cómo yo sé respecto de qué variable tengo que integrar? Justamente el diferencial de x le da la pauta al estudiante para darse cuenta respecto de qué integral debe realizar. Eso sería la integral definida, en este caso, perdón, la integral paramétrica, en este caso, que está en función de y, pero hemos integrado respecto de x. ¿Cómo anduvimos con ese tema? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Voy a hacer la división de la pizarra justamente ahora para encontrar la otra integral paramétrica. La integral paramétrica siguiente sería la integral entre c y d de la misma función de dos variables f de x y y, pero voy a integrar respecto de y. Es decir que yo ahora, esta función que depende de dos variables, integro solamente respecto de y x juega el papel de una constante. Obviamente que esto me va a quedar una función que la vamos a llamar psi de xy entre c y d. Cuando el estudiante reemplace en la primitiva la y por c y por d aplicando barro, a él le va a quedar una función psi que depende exclusivamente de x. Es decir que, fíjense la diferencia que hay entre un caso y el otro. Es decir que en este caso la integral paramétrica depende de y en este caso la integral paramétrica depende de x. Por eso se llama integral paramétrica. Acá el parámetro es y acá el parámetro es x. Porque acá, a medida que varía y, este área bajo la curva varía. Vamos a hacer el gráfico que corresponde a este caso. Es un gráfico similar al anterior. O sea que si el estudiante practica esto, acuérdense que los exámenes a partir de este diciembre hay dos llamados, es un turno con dos llamados. Una de las mesas va a ser presencial, o sea que le puede tocar, de acuerdo al apellido, le puede tocar rendir presencial. Y cuando uno rinde presencial, todo lo que tiene que hacer lo tiene que escribir y dibujar. Por lo tanto, tiene que aprender a la hora de estudiar a representar gráficamente todas las demostraciones que tienen gráficos. Bueno, voy a dibujar otra vez la superficie. Fíjense cómo más dibujo en la superficie. Ustedes pueden practicar el dibujo que quieran. Esta es Z, que depende de X y de Y. Bueno, tal como hicimos en el caso anterior, Massa va a representar acá, traza una paralela al eje Y. Esto sería A, acá yo tengo B, acá el estudiante traza una paralela al eje X, esto sería C, y esto sería D, y ahora el estudiante, el que juega el papel de una constante es X. Quiere decir que yo acá voy a tener justamente mi valor de X0, constante, y acá vamos a dibujar, o sea que yo levanto una perpendicular así, otra perpendicular acá, y ahí dibujamos nuestra área. Ahí tenemos esto que Massa está pintando acá, es justamente, en este caso, psi de X. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre un gráfico y el otro gráfico. En este gráfico, Y juega el papel de una constante, y en este caso, X juega el papel de una constante. ¿Eso de quién va a depender? Va a depender fundamentalmente del diferencial.
si a mí me colocan el diferencial de x, debo integrar respecto de x. Y si me colocan el diferencial de y, debo integrar respecto de y. Bien, si algún estudiante no tiene alguna pregunta sobre esto, le saco foto y vamos a hacer un ejemplo de cada situación. Ahí tienen. Obviamente que estos temas no le damos la profundidad que tiene que ver desde el punto de vista matemático. O sea, le damos una introducción para que el estudiante más o menos sepa de qué se trata. Porque nosotros somos conscientes de que ustedes estudian licenciatura o para contador, y obviamente que estos temas son una herramienta para ustedes, y no desde el punto de vista estrictamente matemático. Bien, ¿me quieren preguntar algo? Profe, ¿y estos temas para qué se usan en administración o en contabilidad? Sé que en economía seguramente se use, pero Sí, en no. las demás carreras. En administración y en contabilidad prácticamente nada. Por eso esta materia, ahí vamos a poner pausa. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos de esta situación que hemos aprendido hoy. Entonces ponemos ejemplo, vamos a hacer dos integrales. Por ejemplo, vamos a suponer que el estudiante quiere resolver la integral que va de menos 1 hasta 2 de x al cuadrado más y cuadrado menos 3xy. Todo eso diferencial de x. Fíjense porque esto es muy importante. Justamente el diferencial de x, porque el estudiante mira la función y se da cuenta que aparecen x e y. Quiere decir que es una función de dos variables. Pero yo, como tengo un solo diferencial, ahí me doy cuenta que es una integral paramétrica. Y debo integrar respecto de x. Entonces me fijo en x. Y todo lo que no sea x juega el papel de una constante. Entonces acá me queda la integral de x cuadrado, era 1/3 de x al cubo. Y cuadrado es una constante, entonces me va a quedar y cuadrado x. Y acá tengo que integrar esta x, me va a quedar 3 medios de x al cuadrado y quedaría la y. Entre menos 1 y 2. Eso es lo que Massa le colocó hoy, que puso una phi que depende de x de y, y que sea, ya tienen, phi de x de y, pero tengo que aplicar los extremos estos que están acá, según Barrow. Entonces, primero voy a reemplazar la x, porque yo integré con respecto a x, primero por 2, menos la x por menos 1. Si yo reemplazo por 2, me quedaría 8/3, acá me queda 2 y al cuadrado, acá me queda menos 6, perdón, 6 porque 2 al cuadrado es 4, 4 por 3, 12, dividido 2, 6, 6y, y ahora menos voy a reemplazar por menos 1. Me quedaría menos 1/3, acá me quedaría menos y cuadrado, y acá me quedaría menos 3 medios de y. Una vez que el estudiante reemplazó, sí, seguramente va a haber cosas que se pueden sumar. Por ejemplo, 8/3 más 1/3 es 9/3, que sería 3. Acá tiene 2y cuadrado, más y cuadrado son 3y cuadrado. Y acá el estudiante tiene menos 6. Y acá tiene más 3 medios. Estos son 12 medios. Le sumo, me quedaría menos 9 medios de y. Fíjense que todo coincide con lo que habíamos hablado. Si yo integro respecto de x, el resultado me tiene que dar una función que dependa exclusivamente de y. Es decir, que en ese resultado no puede aparecer una x. Si aparece alguna x, algo hicimos mal. O sea que traten de rever el ejercicio porque obviamente tiene un error. No puede haber ninguna x en el resultado cuando yo integro respecto justamente de x. Bueno, lo mismo sucedería si el estudiante podría llegar a una situación como esta. Vamos a suponer que tiene integral entre 0 y 2 de xy más
y cuadrado, todo eso diferencial de y. Entonces el estudiante primero integra. Estoy integrando respecto de y. Entonces esto me quedaría 1/2 de x por y cuadrado. Obviamente que a esta altura, cuando llega a esta instancia, el estudiante tiene que ser un monstruo integrando, es decir, no puede estar 2 horas para hacer un ejercicio de esta característica. Tiene que integrar con una cierta velocidad, todo eso va a depender de la habilidad que tuvo el estudiante en las primeras integrales para resolver. Ahí tienen la integral de y cuadrado, y ahora integro entre 0 y 2. Cuando se trata de polinomios, y uno de los extremos es 0, póngale la firma que cuando reemplacemos por 0, directamente me va a quedar 0. O sea que yo la y, porque estoy integrando respecto de y, voy a reemplazar exclusivamente por 2. Acá me queda 4, dividido 2, 2, o sea que me quedó 2x. Más, esto me quedó 8 tercios. Ahí terminó. Fíjense entonces que el resultado de la integral me quedó en función de x, tal como indicaba la teoría que habíamos dado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Son muy fáciles estos ejercicios. No hay integrales. Es muy difícil que toque que se una integral por sustitución o por parte cuando se trate de dos variables. Puede suceder, pero es muy, pero muy difícil que eso ocurra. Son integrales muy, pero muy sencillas. Bien. Profe, Sí. ¿este integral vamos a vamos a ir usando seno, coseno, tangente y esas cosas? ¿O no? Puede suceder, sí. Puede suceder. Pero con muy fácil son las integrales paramétricas y las dobles. O sea, no hay problema. No, en la integración de esta característica no van a usar método de integración. Directamente son integrales muy sencillas, o sea, inmediatas prácticamente, que tienen que saber bien la fórmula. Bueno, nunca le tengan miedo a la función trigonométrica. Parece ser de que para ustedes la función trigonométrica es o sea, un tabú, un cuco, una cosa así que no se puede ni hablar ni decir nada porque ya se desesperan. Pero eso sucede y sucedió porque a lo largo de su nivel medio ni hablaban de la función trigonométrica, era como una cosa desconocida. Y bueno, uno siempre tiene miedo a algo desconocido. Pero no le tengan miedo a la función trigonométrica porque son funciones como cualquier otra, pero si uno la estudia un poquito va a ver que son muy fáciles. Bien, ahora vamos a ver lo que se llama o lleva como título importante o mayor, que dice el programa integrales múltiples. O sea que el título principal es integrales múltiples. Se llaman así porque obviamente pueden aparecer 2 integrales, 3 integrales, y entonces justamente, y podemos tener, de acuerdo a las variables que tengamos, podemos tener la cantidad de integrales que sean necesarias, pero obviamente el estudiante sabe que más de 2 variables no existe, o sea, todo lo que venga después es todo teoría, porque el estudiante en la vida real únicamente aparecen los 3 ejes, X, y Z, no hay nada más. Después, con la teoría de Einstein y de la física cuántica, con el tema de la aparición del átomo, ahí aparece que el tiempo también es una variable y ahí aparecía lo que se llamaba la cuarta dimensión, que de hecho hay algunas revistas de ciencia ficción que tienen como nombre la cuarta dimensión. Bueno, ahí aparece que el tiempo también es variable, entonces teníamos X, Y, Z y también el tiempo, y ahí aparece el tema de la cuarta dimensión. Pero eso ya es todo muy teórico, porque para llegar a esa instancia de que el tiempo sea también una variable, necesitamos que el móvil o la partícula se mueva a una velocidad cercana a la luz y no existe nada que se mueva a esa velocidad. O sea que todo es una teoría nada más, la teoría de Einstein, que algunos dicen que ya está demostrada y que está demostrada ya está porque la hizo Einstein, pero quiere decir que ya está probada, pero no hay así se asienta nada que viaje a esa velocidad y que modifique el tiempo. Por eso las películas que ustedes ven por ahí de ciencia ficción, de que los tipos viajan por el espacio, justamente porque hacen que el tiempo también sea
variable. Bueno, pero en la integral es múltiple, nosotros vamos a demostrar la integral doble. O sea que el título que vamos a poner nosotros y vamos a resolver es el tema de integral doble. Para poder entender un poco mejor el tema de integral doble, el loco se tiene que acordar de lo que vimos nosotros en la integral definida según Cauchy. Vamos a hacer exactamente lo mismo, con la única salvedad que Cauchy calculaba áreas bajo la curva. Y nosotros, con la integral doble, voy a calcular volumen debajo de una superficie. Imagínense que te tiene una superficie y tiene una región R en la base, o sea, en el piso, y quieren calcular toda ese volumen hasta llegar a la superficie. Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujo para que el estudiante entienda qué es lo que vamos a hacer, y entonces ahí se va a dar cuenta un poco mejor qué es lo que Massa dice con el tema del volumen. Entonces, dibujamos el famoso triedro, ahí lo tenemos, como siempre este es el eje Y, este es el eje Z, y este es el eje X, y voy a dibujar la superficie. La superficie, siempre el estudiante dibuja una superficie de esta característica. Ahí tiene la superficie. Esa sería mi superficie Z, que obviamente depende de X de Y. Y acá en el piso vamos a dibujar, lo que hicimos hoy, vamos a dibujar un rectángulo que se llama región. Es decir que voy a dibujar paralelas al eje Y paralelas al eje X. Esto lo vamos a llamar A, esto lo vamos a llamar B, esto lo llamamos C y esto lo llamamos D. Esto que Massa tiene acá es la región R, donde voy a realizar el cálculo del volumen. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente levantar las perpendiculares. Por ejemplo, el estudiante levanta esta perpendicular, acá levanta esta perpendicular, acá levanta esta perpendicular, y acá por último levanta esta perpendicular. Y acá le queda algo similar a lo que ya tenía anteriormente. Es decir que el estudiante tiene una región R en el piso, la levanta hasta llegar a la superficie, y el que genera un volumen. Y yo pretendo, mediante integrales, calcular ese volumen. ¿Se acuerdan que Cauchy, qué hizo? Quería calcular el área bajo la curva y transformó eso en rectángulos. Bueno, acá, en vez de tener rectángulos, yo voy a tener paralelepípedos. ¿Qué son paralelepípedos? Son prismas rectos. Entonces, el estudiante tendrá un prisma que va a calcular el volumen. Y ese volumen será aproximadamente igual al volumen que yo estoy buscando. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Presten atención. Voy a dividir al intervalo AB en n subintervalos. Es decir, que el loco hace esto y esto. Después divide al intervalo CD en m subintervalos. ¿Se dan cuenta? Repito, para encontrar de forma aproximada el volumen bajo la superficie en esa región R, el estudiante toma al intervalo AB y lo divide en n subintervalos. Y al intervalo CD lo divide en m subintervalos. O sea, puede también dividirlo en n. O sea, la idea es que el estudiante sepa de que puede dividir en la cantidad de veces que quiera. Y las amplitudes pueden ser iguales o distintas. Exactamente lo mismo que se hizo en el caso de la integral definida según Cauchy. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar uno de estos rectángulos que quedan acá, genérico, como base, y vamos a generar un prisma recto, o sea, lo que se llama paralelepípedo. Lo que voy a hacer en este caso, me voy a ayudar con la con la regla, para poder hacer un dibujo más o menos acorde a lo que ustedes necesitan para poder entender. Entonces lo que yo voy a hacer es, como remarqué más fuerte ese dibujo, ese rectángulo, yo voy a trazar paralelas, ¿ven? Ahí dibujo una paralela, acá también hago lo propio, trazo otra paralela acá, ahí lo tenemos, trazamos otra paralela acá,
y por último esta otra paralela. ¿Y qué hizo más ahí? Formó un prisma recto. O sea, fíjense que no hago curva acá arriba, que a pesar de que en la teoría recién estaba mirando también hacer una curva, no. El nuestro es un paralelepípedo, repito. Se llama así porque las caras son paralelas, por eso recibe el nombre de paralelepípedo. Ahora bien, con ese paralelepípedo yo voy a calcular el volumen. El estudiante sabe que el volumen de un paralelepípedo no es nada más ni nada menos que la superficie de la base por la altura. Entonces, imagínense, y fíjense que lo que voy a hacer yo acá, voy a prolongar esto, lo voy a prolongar así, y acá yo voy a tener lo que vamos a llamar delta x sub i. Y acá voy a prolongar esto y voy a tener el delta i sub j. Entonces, el estudiante va a calcular, ponemos acá, volumen del prisma. Si se acuerda la palabra paralelepípedo, sería ideal. El volumen del prisma es superficie de la base por la altura. Eso es, obviamente, de geometría tradicional. Entonces, yo voy a calcular el volumen sub i, porque yo voy a tener acá ¿cuántos rectángulos? Si yo tenía n y m, n por m me da la cantidad de rectángulos que yo tengo ahí. Entonces, yo estoy tomando un solo rectángulo que sería el volumen de ese paralelepípedo. ¿Y a qué va a ser igual? A la altura, que la voy a llamar x sub i sub j, que multiplica a delta x sub i por delta i sub j. Esto que ustedes tienen acá, delta x sub i por delta i sub j, no es nada más ni nada menos que la superficie de la base por altura. Es un rectángulo que hay acá. Entonces, y esto sería la altura, lo que le corresponde a un puntito que tenemos acá, que sería el f de x sub i sub j. Bien, pero yo no tengo un solo volumen. ¿Cuántos volúmenes tengo? M por n. Quiere decir entonces que el estudiante va a decir que el volumen aproximado va a ser igual a la sumatoria, con i variando desde 1 hasta n, de la sumatoria con j variando desde 1 hasta n, de los f de x sub i por i sub j, delta x sub i por delta i sub j. Muy bien. Pero el estudiante sabía que a mí no me interesa el volumen aproximado, porque lo que hicimos acá es sumar todos los volúmenes. Pero como son prismas y la superficie no es plana, sino que la superficie tiene una forma, cualquier forma puede tener, entonces el estudiante dice, no, bueno, para llegar yo al verdadero volumen, tengo que aumentar el número de subdivisiones. Y entonces ahí el estudiante se daba cuenta que para llegar al volumen buscado, el loco tiene que aplicar un límite. Entonces él dice que el volumen será igual al límite con n tendiendo a infinito, con m tendiendo a infinito, de la sumatoria con i variando desde 1 hasta n, de la sumatoria con j variando desde 1 hasta m, de f de x sub i sub j, que multiplica a delta x sub i, delta sub i sub j. Y entonces el estudiante se da cuenta que justamente el límite de una sumatoria es que se transformaba en una integral. Por lo tanto, el volumen buscado será igual a la integral entre a y b, de la integral entre c y d, de f de x y, todo eso diferencial de y, diferencial de x. Ahí tiene el estudiante entonces la demostración de la integral doble. Es decir, que la integral doble me permite a mí calcular el volumen bajo una superficie respecto de una región R que estaría en el piso, o sea, en el plano X, Y. ¿Se alcanzó a entender la idea? Muy fácil es. Obviamente que todo lo que más habló lo tienen que escribir o relatar ustedes
en el caso que tengan que rendir el examen, y si lo rinden oral, obviamente que lo tienen que relatar en forma oral. ¿Alguna pregunta o alguna parte que no entendieron? No, profe. ¿Seguro? ¿Se entendió bien? Obviamente que si el estudiante sabe cuando estudia y estudió integral definida según Cauchy, cuando estudie esto le va a resultar mucho más sencillo. A ver, ahí alguien escribió algo. No, no tiene nada que ver. Las integrales iteradas es una manera de resolver una integral doble. La integral iterada significa que primero integro una respecto de una variable y después integro respecto de la otra variable. No tiene nada que ver el tema de las iteradas. Así tal como los límites, si ustedes se acuerdan, los límites iterados los llamamos así porque justamente integramos primero de una variable y después integramos respecto de otra variable. ¿Está? ¿Puedo borrar? ¿Estudiantes? Sí, profe, puedo borrarlo. Creo que saqué foto, ¿eh? ¿Me pueden decir? Porque sí saqué. Sí, sacó, profe. Bueno. Con esto termina entonces, es muy cortita. Vamos a hacer un ejemplo de esto para que ustedes vean que es muy, pero muy fácil. Y entonces vamos a desarrollar un ejercicio. Vamos a poner ejemplo. Y vamos a suponer que el estudiante tiene que resolver una integral de esta característica. Tiene la integral que va de menos 1 a 1, de la integral que va de 1 a 2, de x al cuadrado más y al cuadrado diferencial de y diferencial de x. Bueno, preste atención porque la ubicación de los diferenciales le indica al estudiante qué tiene que integrar primero. Si esto hubiese estado al revés, primero tenía que haber integrado respecto de x y después respecto de y. Se integra de adentro hacia afuera. Quiere decir que estos extremos que usted loco tiene acá son extremos de y. Por lo tanto, tiene que integrar respecto de y. Entonces, yo le enseño a los estudiantes a hacer por separado. Primero voy a resolver esta paramétrica. Por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso diferencial de y. Bien, entonces el estudiante dice acá, yo tengo que integrar respecto de y. Entonces esto me va a quedar x al cuadrado y más un tercio de y al cuadrado, de y al cubo, perdón, entre 1 y 2. Ahora reemplazo la y por 2 y me queda 2x al cuadrado más 8 tercios. Y acá reemplazo por 1, restando me quedaría menos x al cuadrado menos un tercio. Y ahora sumamos. Me quedaría 2x al cuadrado menos x al cuadrado, me queda x al cuadrado, y 8 tercios menos 1 me queda 7 tercios. Esa integral, ahora viene acá el estudiante y dice, esto me quedó la integral entre menos 1 y 1, de justamente x al cuadrado más 7 tercios, todo eso diferencial de x. ¿Ven? Y me tiene que quedar solamente con x, porque no me puede quedar con y. Si me queda con y, algo hicimos mal. Y ahí integra el estudiante y le queda un tercio de x al cubo más 7 tercios de x, entre menos 1 y 1. Entonces el estudiante resuelve, reemplaza por 1, le queda un tercio, reemplaza por 1, le quedaría más 7 tercios, ahora menos, me va a quedar más un tercio, y acá le va a quedar
menos más 7 tercios. Entonces, fíjense lo que pasa, sumamos, tenemos 7 más 14, perdón, 14 más 2 son 16 tercios. Esto que el estudiante calculó acá son unidades de volumen, es decir, que la respuesta correcta es 16 tercios unidades cúbicas, porque él calculó un volumen. ¿Se entendió? Vieron que es muy sencillo esto, no hay problemas para realizar, siempre y cuando el loco sepa integrar lo más rápido posible, porque si no, está 3 días para hacer un ejercicio muy, pero muy sencillo. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces el primer diferencial iría con la segunda integral. Así sería como... Exacto, exacto. Eso es bien la rotación. O sea que yo me olvidé, normalmente cuando daba práctica le enseñaba a los estudiantes esto, ¿ven? Se integra de adentro hacia afuera. ¿Está? Bueno, suele suceder que en algunos casos estos extremos, lo de la segunda integral, sean funciones. Es decir, si el estudiante tiene, vamos a suponer que sacamos una foto aérea, este es el X y este es el Y, o sea que estoy dibujando el piso en el plano de la pizarra. Puede suceder de que X tenga valores extremos constantes, pero la Y tenga funciones, es decir, que tenga una función acá y otra función acá. En ese caso, esto sería G, por ejemplo, de X, y esto sería H de X. Entonces el loco, para resolver, esta sería mi región R, la que estaba en el piso, si ustedes se acuerdan, que la habíamos llamado R, entonces ahora el loco tiene así, la integral entre A y B, de la integral entre G de X y H de X, y acá va a escribir f de x y, diferencial de y, diferencial de x. Eso puede llegar a suceder que el estudiante tenga para resolver. Es decir, que esos serían los ejercicios más complicados con los que se podría llegar a encontrar en el práctico. Pero tampoco son una locura, pero sí hay que practicar. Es decir, traten de buscar algún texto con muchos ejercicios de integral doble. Ya el libro que ustedes usaban, que yo les recomendé, el Salina Repeto, no les sirve porque ese no tiene con 2 variables. Tendrían que recurrir a otro libro de texto en el cual figure, que diga como título, funciones de varias variables. Y ahí va a aparecer el tema de las integrales dobles. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. con respecto al oral, al final oral, tendríamos que plasmar así tal cual usted plasmó en el ejercicio anterior, toda la explicación anterior, porque esto es más práctico. A empezar con la bolilla 8, que corresponde a ecuaciones diferenciales. Bien, antes de comenzar con las distintas formas de ecuaciones diferenciales, vamos a dar algunas consideraciones generales. Primero la definición. ¿Qué es una ecuación diferencial? ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Ecuación, el estudiante más o menos lo tiene claro, es porque cuando tengo una ecuación es porque hay una incógnita. Ahora, ¿por qué se llama diferencial? Porque justamente la incógnita es una función y lo que yo conozco son sus derivadas. Por eso se llaman ecuaciones diferenciales. Es decir que una ecuación diferencial, perdón, es una expresión matemática en el cual aparecen las derivadas o diferenciales de una función desconocida. Y es lo que pretendemos encontrar. Cuando uno resolvía una ecuación antes, era porque tenía 3 o 4 o lo que fuese incógnitas y quería saber el valor de esa incógnita, que podrían ser
un valor determinado o infinitas soluciones. Bueno, acá en este caso no es un valor en particular, sino es una función. ¿Y qué conozco yo de esa función? Sus derivadas o diferenciales. Por lo tanto, en algún momento, para poder encontrar la solución de una ecuación diferencial, tendré que terminar integrando. Por eso es complicado el método de resolver una ecuación diferencial. Repito entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Es una expresión matemática donde aparecen derivadas o diferenciales de una función desconocida que pretendemos encontrar. Muy bien, existen dos tipos: las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones diferenciales ordinarias? Son aquellas donde la función que estamos buscando es de una sola variable. Repito, las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas que en su estructura aparece la derivada o diferencial de una función de una sola variable. Y las otras, está claro, quiere decir que si yo dentro de mi ecuación tengo derivadas parciales, quiere decir que la función que estamos buscando es una función de dos o más variables. Y eso se llaman ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Bien, dicho la gran diferencia, la gran división que hay de ecuaciones diferenciales, vamos a dar otras dos definiciones importantes. Lo que es el grado de una ecuación diferencial y el orden de una ecuación diferencial. Vamos a empezar por el orden. Se llama orden de una ecuación diferencial a la mayor derivada que aparece dentro del ejercicio. Repito, se llama orden de una ecuación diferencial a la mayor derivada que aparece dentro de la ecuación diferencial. Entonces, yo puedo tener una derivada de primer orden si aparece una derivada primera. Puedo tener una ecuación diferencial de segundo orden si dentro de la estructura de la ecuación aparece una derivada de segundo orden. Y así sucesivamente. Nosotros en este curso solamente vemos las ecuaciones de primer orden. Repito, nosotros en este curso solamente vemos las ecuaciones de primer orden. A pesar que en el programa aparece como última alternativa ecuaciones lineales de segundo orden. Nosotros acá, en este curso, solamente al estudiante le enseñamos las ecuaciones diferenciales de primer orden. Quiere decir que la máxima derivada que aparece dentro del ejercicio es una I', es decir, una derivada primera. Y ahora vamos a hablar del grado de una ecuación diferencial. ¿Qué es el grado de una ecuación diferencial? Es el exponente al que está elevada la máxima derivada que aparece en la ecuación diferencial. Repito, ¿qué es el grado de una ecuación diferencial? Es el exponente al que está elevada la máxima derivada que aparece en la ecuación diferencial. Volviendo al principio de lo que le estaba diciendo, nosotros en este curso solamente vemos ecuaciones de primer orden y de primer grado. Quiere decir que nuestra incógnita, o sea, la variable, la función, es una función de una sola variable derivada por primera vez elevada a la 1. Es decir que nosotros resolvemos en este curso solamente ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Por eso, cuando le preguntaban a ustedes en el práctico de qué grado y de qué orden es, tenían que responder que era de primer orden y de primer grado, porque nosotros no le enseñamos ninguna otra alternativa más. Por lo tanto, nosotros vamos a resolver siempre ecuaciones de primer orden, es decir, que está derivada una sola vez, y de primer grado, es decir, que de esa derivada está elevado a la 1, a la primera. Bien. Otras consideraciones que tenemos que ver y que son muy importantes: las soluciones de una ecuación diferencial. La solución de una ecuación diferencial tenemos dos: la solución general y la solución particular. La solución general es una familia de curvas,
Es decir, que el estudiante va a llegar siempre al final de la solución del problema, va a llegar a una familia de curvas que dependen de una constante de integración C. Repito entonces, cuando el estudiante resuelve una ecuación diferencial, va a obtener dos soluciones. Una solución que la llamamos general y una solución que la llamamos particular. La solución general es cuando el estudiante obtiene una familia de curvas que dependen todas o varían todas en definitiva de una constante C llamada constante de integración. Si nosotros a esa constante C le asignamos un valor particular, obviamente que obtenemos de esas infinitas curvas una sola que cumple con esa condición. Y esa solución se denomina solución particular. Repito entonces, los dos tipos de soluciones con el estudiante se va a encontrar es que cuando uno resuelve una ecuación diferencial, va a encontrar la familia de curvas que verifica esa ecuación diferencial. Esa familia de curvas se llama solución general. ¿Qué difieren una de la otra? En una constante C. Si yo a esa constante C le asigno un valor particular, obtengo, obviamente, como el nombre lo indica, una solución particular. De esas infinitas curvas, elegí una que cumple con esa condición, con ese determinado C. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a conocer cómo lo puedo yo, cómo puedo resolver las ecuaciones diferenciales. Así como existen métodos de integración, también existen métodos para resolver las ecuaciones diferenciales. Y va a depender de qué tipo de ecuación diferencial estamos. Vamos a empezar por las más sencillas, que son las ecuaciones diferenciales con variables separables. Entonces, vamos a poner acá como título variables separables. Muy bien. Voy a presentar una ecuación diferencial. Y van a ver ustedes, que por eso también se hace complicado y difícil esto, que nosotros vamos a ver 4 ecuaciones diferenciales distintas. O sea, 4 formas distintas de resolver la ecuación diferencial de acuerdo a las características. De esas 4, 3 son similares. La forma de escribir, la estructura que tiene la ecuación diferencial son iguales. Y eso hace que el estudiante también se confunda, obviamente cuando empieza a estudiar, porque no sabe qué método debe aplicar. Y cuando ustedes le dan el ejercicio, lo único que dice es resuelva la siguiente ecuación diferencial. No le dicen de qué tipo es. Bien, una ecuación diferencial tiene esta forma. P de xy, diferencial de x, más q de xy, diferencial de y, igual a 0. Esa es la clásica forma de una ecuación diferencial. Esto que tiene más acá es una ecuación diferencial de primer orden y de primer grado, porque ahí aparece la diferencial de y, la diferencial de x, que sería una sola vez que fue derivada y está elevada a la primera potencia, por lo tanto es una ecuación diferencial de primer orden y de primer grado. Yo estoy en condiciones de decir que es de variable separable siempre y cuando este polinomio p yo lo pueda escribir como el producto de dos polinomios. Uno que dependa exclusivamente de x y otro que dependa exclusivamente de y. Es decir, que yo a p de x y, ya sea por el método que sea, generalmente factoriando, puedo escribir m1 de x por n2 de y. Y al polinomio q de xy hago exactamente lo mismo, un m2 de x por un n1 de y. Repito, ¿cómo sé que yo estoy en presencia de una ecuación diferencial de variable separable? Siempre y cuando al polinomio p y al polinomio q lo pueda descomponer en un producto de dos polinomios, uno que dependa exclusivamente de x y otro que dependa exclusivamente de y. Si yo reemplazo estas dos situaciones en p y q, a mí me queda lo siguiente, me quedaría
M1 de X por N2 de Y, todo eso diferencial de X, más M2 de X por N1 de Y, todo eso diferencial de Y igual a 0. Presten atención. Justamente se llama así variable separable porque la idea es que cada diferencial quede con su respectiva variable. Es decir, la X quede con el diferencial de X y la Y quede con el diferencial de Y. Para eso, yo necesito que esto desaparezca de acá y este M2 de X también desaparezca de ahí. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es multiplicar todo el ejercicio por 1 sobre M2 de X por N2 de Y. Si el estudiante hace esa multiplicación, fíjense lo que sucede. Me va a quedar M1X por N2 de Y, todo sobre M2 de X, N2 de Y, diferencial de X, y acá me queda M2 de X por N1 de Y sobre M2 de X por N2 de Y. Todo eso diferencial de Y igual a 0. Y fíjense lo notable de esto. El estudiante puede simplificar N2 con N2 y acá M2 con M2. ¿Y qué logramos? Logramos la separación de variables. Es decir, que esto me quedó M1 de X sobre M2 de X, todo eso diferencial de X, más N1 de Y sobre N2 de Y, todo eso diferencial de Y igual a 0. Fíjense lo que hizo el estudiante. Logró separar la variable. Es decir, logró que me quede un polinomio exclusivamente de X con el diferencial de X y un polinomio exclusivamente de Y con el diferencial de Y. ¿Cómo termina el problema? Integrando. Entonces, el loco escribe acá. Integramos y termina el problema. Entonces, fíjense que la respuesta del problema sería la integral de M1 de X sobre M2 de X, todo eso diferencial de X, más la integral de N1Y sobre N2 de Y, diferencial de Y, igual, y Ohio acá, cuando el loco integra el 0, la respuesta es C, porque el estudiante sabe que la derivada de C es 0. Por lo tanto, si yo integro 0, es C. Y ahí tiene la solución del problema. Es decir, que de esa manera el estudiante obtiene la respuesta de lo que estábamos buscando mediante variables separables. Es decir, el concepto de variable separable consiste en justamente esos polinomios P y Q que dependían de X y de Y, logré separarlo en dos polinomios, uno que depende exclusivamente de X y otro que dependa exclusivamente de Y. ¿Para qué? Para poder agrupar el que tiene X con el diferencial de X y el que tiene Y con el diferencial de Y. Una vez hecha la separación, integramos y encontramos la función que estábamos buscando. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Por hoy es suficiente. Nos quedan ya poquitas clases.